Excelentísimo señor Telemaco Talavera, portavoz del canal interoceánico y asesor del presidente de Nicaragua, excelentísima señora embajadora de Nicaragua ante el Reino de España, señor cónsul de Nicaragua, autoridades, queridos amigos de los medios de comunicación, representantes de las empresas, bienvenidos a la Casa de América, a esta conversación que vamos a tener hoy con don Telemaco Talavera, una persona que tiene una experiencia importante en muchos frentes, tanto en la universidad, también no solo en su país, sino en el espacio centroamericano, tratando de buscar, junto con los hermanos de los países centroamericanos, el mejor espacio educativo en la región, incluyendo al Caribe, y, por supuesto, su experiencia en estos últimos años en posiciones importantes y ahora en una misión fundamental como es ser el portavoz de la Comisión del Gran Canal como asesor, uno de los asesores principales del presidente Ortega. Y le quiero dar nuevamente la bienvenida a la Casa de América para que nos explique este gran proyecto, un gran proyecto de ingeniería, un gran proyecto de país, porque esto sitúa a Nicaragua en el siglo XXI, y además un gran proyecto histórico, porque de este proyecto se iba hablando desde el siglo XIX, con lo cual parece ser que ha llegado la hora de que esto sea realidad, gracias a la voluntad política, al momento actual de Nicaragua, a la geoestrategia del mundo, que refleja bien América del Centro de las dos cuencas, la Asia-Pacífico y la cuenca atlántica, y sin duda que este proyecto va a ayudar a reforzar esa idea. Estamos hablando de un canal que tiene un coste aproximado de 50.000 millones de dólares. Para darles un dato, la ampliación del canal de Panamá ha costado 5.000 millones, es decir, esto es un proyecto 10 veces superior a la ampliación del canal de Panamá. Se prevé la construcción de 2 puertos de aguas profundas en el Caribe y en el Pacífico, una zona de libre comercio, un aeropuerto internacional y, por supuesto, las infraestructuras necesarias, 6.000 y pico kilómetros de carreteras, autopistas, caminos, puentes y, además, complejos turísticos importantes, porque Nicaragua es ya no es tan desconocida, es una potencia emergente en turismo y sin duda que un proyecto como este va a ser importante para dinamizar el país en su conjunto y en particular, por supuesto, la parte logística y de turismo. Y sin más, querido Telemaco, tiene usted la palabra para explicarnos el proyecto. Buenos días. Muchas gracias, estimado señor director, amigo Tomás, señora embajadora, amigos y amigas, todos y todas. No voy a hacer una mención particular, pues es para mí, en representación del pueblo y gobierno de Nicaragua, un gran gusto y de la Comisión de Desarrollo del Canal estar aquí compartiendo con ustedes lo que es el canal. Por supuesto, vamos a hacer una presentación y al final las preguntas, inquietudes o angustias que ustedes tienen, pues trataremos de ventilarlas. Con la única salvedad y el único problema es que yo soy académico. Entonces las preguntas fáciles las contestamos y las difíciles las dejamos de tarea en casa. Bueno, será un gusto pues compartir, digamos, y interactuar en esta ocasión y por supuesto también dejar un canal abierto a propósito de canal, para que ya sea por la vía electrónica o de cualquier manera, en este proceso habrán muchas inquietudes y estaremos siempre prestos, pues digamos, a compartirlas con ustedes. Vamos a tener una presentación que se combina con 2 videos, uno inicial y uno final, y una presentación muy resumida de PowerPoint, pero que tiene mucho más diapositivas que las que voy a presentar. El objetivo es que si alguien quiere tener la copia, puede tenerla. O sea, aquí puede ser entregada. Por eso es que tiene más elementos de información de lo que por el tiempo voy a compartir, pero es importante que ustedes puedan disponer de ella, ¿verdad? Esa es la razón. Bueno, en primer lugar, nosotros no podemos hablar del canal sin antes hablar del contexto general. Nosotros consideramos que Nicaragua está, en primer lugar, en su mejor momento. Estar en su mejor momento no significa ausencia de problemas. Tenemos problemas de todo tipo de tamaño. Estar en su mejor momento significa que estamos avanzando y consideramos que estamos en la dirección correcta. La meta puede estar muy cerca y uno nunca llega si no está en la dirección correcta. Incluso uno puede estar muy alto e ir hacia abajo.
puede estar bajo e ir hacia arriba. Nosotros consideramos que estamos avanzando. A eso consideramos estar en su mejor momento, ¿va? Pero bueno, trataremos de ser breve. Nicaragua en este momento tiene como guía, como norte, lo que llamamos nosotros el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que como objetivo general puede ser válido para muchos países. Y esto es muy sencillo. Como yo les digo a mucha gente, no hay que aprendérselo de memoria, le digo a los nicaragüenses. Necesitamos que Nicaragua crezca su economía, que haya estabilidad, o sea, que no esté fluctuando, y que eso nos permita generar empleo. Hemos generado empleo porque tenemos mucho desempleo, que nos permita seguir avanzando en la reducción de la pobreza y tener una sociedad con mayores niveles de igualdad y justicia social. Ese es el objetivo macro. Cualquier cosa que hagamos, y dentro del Gran Canal, va en esa dirección, efectivamente. Entonces, desde ese punto de vista, yo no voy a hacer referencia a esta información que ustedes, si gustan tener la presentación, la tendrán, los aspectos macroeconómicos. Sin embargo, me voy a ir a un aspecto resumen y decir que Nicaragua está en este momento, tiene un crecimiento promedio del 5%, que es el crecimiento más alto de la región y sostenido, pero necesitamos crecer más. Nicaragua tiene una estabilidad macroeconómica, entre otras cosas, se refleja porque tenemos una inflación controlada en un dígito, entre 5 y 6, estable. Tenemos unas reservas internacionales que superan el 2.8% la base monetaria, libertad cambiaria, cualquiera puede comprar o vender en dólares y si quiere euros igual, puede tener cuentas de ahorro en dólares o de dólares y puede tener deudas también en dólares o dólares. Entonces, eso es importante. Hay países donde es restrictivo, podríamos así. Nicaragua, la moneda oficial es el Córdoba, sin embargo, hay libre convertibilidad prácticamente. Incluso cualquiera le acepta en la calle, con excepción de los billetes de 50 y 100, que hay restricciones. Eso da mucha comodidad para el ciudadano, para el inversionista y para el turista, sin límites de ningún tipo. Hemos crecido en el empleo casi en un 50%, pero tenemos mucho desempleo todavía o subempleo. Sobre todo hemos crecido en la formalización del empleo. Hemos crecido casi un 78% en la formalización del empleo. Sin embargo, Nicaragua tiene más o menos aproximadamente 3.2 millones de trabajadores y trabajadoras, pero solo alrededor de 800,000 son empleados formales. Nosotros sabemos que entre otras cosas significa, el tener un empleo formal significa, entre otras cosas, tener derecho a la seguridad social, vacaciones pagadas y un derecho a la jubilación, entre otras cosas. En todas partes del mundo hay trabajadores informales, pero sin embargo la proporción que todavía tenemos es muy alta nosotros de trabajadores y trabajadoras formales. Claro, yo siempre distingo que empleo y trabajo no es lo mismo. Hay gente que no tiene empleo y trabaja mucho. Hay gente que tiene empleo y se toma la vida con calma. O hay gente que busca empleo con el deseo que no le den trabajo, pero que le den empleo. Eso no me refiero solo a Nicaragua, en el mundo entero pasa, ¿no? Nicaragua no es la excepción, ¿no? Bueno, lógicamente hemos reducido la pobreza, hemos reducido la desigualdad. Quiero decir el tema de la desigualdad. Nicaragua, según el Foro Mundial, ha pasado del lugar 90 al lugar número 6. Fíjense bien, no del 90 al 50, del 90 al 6. En temas de desigualdad general. En puestos en el Ejecutivo estamos en el primer lugar a nivel del mundo. En puestos en el Legislativo pasamos del 18 al 8 y después de las próximas elecciones, el año que viene, pasaremos al lugar número 2 porque hay un marco legal que así lo establece. Y eso ha sido el tema de pasar del 90 al 6, es porque hay algunas políticas, hay programas y hay leyes que se lo permiten. Pero no voy a entrar en ese detalle, pues digamos así, ¿verdad? Pero tenemos un gran camino todavía. Insisto, hemos avanzado, pero tenemos mucho por hacer. Las exportaciones se han duplicado, las inversiones se han multiplicado, tenemos una cartera inversionista amplia, tenemos una estrategia micro. La estrategia micro es salud, educación, es producción a nivel de la familia y la comunidad, y la estrategia macro es la transformación del sistema de salud, la transformación del sistema educativo, la transformación del sistema productivo, la transformación de la matriz energética, infraestructura, dentro de la cual está el canal. O sea, hay aspectos que entran en lo micro y en lo macro, otros entran en lo macro. En términos de, bueno, tenemos el menor costo de vida de América Latina y el Caribe y la mayor seguridad de la región. Ese combo es importante para el ciudadano, para el inversionista, para el turista. Menor costo de vida con seguridad. Y una fuerte cohesión social que está vinculado también a una lógica pues, de alianza entre el sector público, el sector empresarial, trabajadores y los diferentes sectores del país. Y también, digamos, una lógica de alianza internacional. Nicaragua, el CAFTA, que es el Acuerdo de Asociación de Centroamérica con Estados Unidos, para Nicaragua, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones, el principal origen de las importaciones. Pero además tenemos el ALBA. Pero Nicaragua fue el primer país en la región en ratificar el ADA, que es el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
claro, la parte formal. Y la CELAC, que acaba de reunirse en Costa Rica el día de ayer, y Nicaragua ha sido un promotor de ello, etcétera. Pues entonces tenemos una lógica, bueno, tenemos relaciones diplomáticas con China-Taiwán y relaciones comerciales con China continental. Ese es Nicaragua, pues digamos, sí, esa lógica de alianza nacional con internacional es parte de la estrategia clave que tenemos. Y en este sentido, nomás quiero plantear un poco hacia atrás. Nicaragua ha venido desarrollando sin canal la infraestructura de transporte. Tenemos de la infraestructura vial de las mejores de Centroamérica y seguimos creciendo. Puertos lacustres y marítimos, modernizando y ampliando. La energía, pasamos del 2007, teníamos cortes de 4 a 12 horas. Eso es terrible, ¿no? Primero era acabar con los cortes, teníamos solamente el 25% de energía renovable, ya tenemos el 54%, la proyección para el 2017 es el 79% y para el 2020 el 90% de energía renovable, entre energía hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, geotérmica y biomasa. O sea, y eso con programas muy concretos. Teníamos solamente el 54% de cobertura domiciliar, ya llegamos al 80% y crece diario. Es importante plantearlo también. Entonces, estamos apostando de ser deficitario a suplir la red centroamericana. En la parte de comunicaciones, Nicaragua, además de ampliar su red, antes teníamos la fibra óptica separada de la cobertura eléctrica, ahora la juntamos porque teníamos el problema de que los costos se elevan, pero también se ponía la fibra óptica y de repente se nos perdía, también, haciendo práctico. Ahora va el tendido eléctrico, ahí va la fibra óptica, pero además tendremos un satélite de datos a final de este año y un satélite de imágenes en el año 2017, inversiones productivas, etc. Entonces, el tema, bueno, lo decíamos, tenemos algunos aeropuertos nuevos, nacionales, como en la parte de San Juan de Nicaragua, en la isla de Ometepe. Vamos a ampliar el aeropuerto, este año va a iniciar la ampliación del aeropuerto internacional, esto sin hablar del canal todavía, ¿verdad? Y lógicamente hay dos realidades que yo planteo. Muchas de estas cosas las hemos hecho y muchas nos hacen falta. Si decimos que no se ha hecho, eso es muy fácil demostrarlo, como también es fácil demostrar todo lo que nos hace falta. O sea, son dos verdades que no podemos separarlas. Si alguien quiere decir no se ha hecho nada, muy sencillo demostrarlo. Si alguien pretende decir que todo está hecho, también es muy fácil demostrar lo que no es así. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos particulares ya del canal. El canal, en primer lugar, hay que enfatizar algunas cosas, por qué se puede construir ahora y no se hizo antes, a pesar de que es una aspiración de prácticamente toda la vida. En primer lugar, el mundo ha cambiado. Hay conflictos políticos e ideológicos, pero ya no vivimos los tiempos de la Guerra Fría. Incluso China continental y China-Taiwán, que en términos diplomáticos, por supuesto, todos sabemos la situación, pero en términos comerciales tienen un pragmatismo muy claro. El estrecho de Taiwán es un estrecho de intercambio comercial. China y Estados Unidos, que muchos se preguntan, bueno, ¿y qué dice China y Estados Unidos? Bueno, China y Estados Unidos son interdependientes económica y comercialmente. Cada vez las inversiones de China en Estados Unidos son mayores y de Estados Unidos en China son mayores también. O sea, hay una realidad concreta. Pues si no, pues también eso es muy real. Pero si no, pues basta ver también al presidente Jinping con el presidente Obama con la muralla china detrás, ¿no? Pero bueno, entonces muchas veces una cosa es el ámbito político, en términos económicos hay un pragmatismo real más allá de las diferencias políticas e ideológicas. Bueno, además de eso que la población crece y Nicaragua, entonces decíamos, ha venido creciendo el 5%, pues, pero tenemos todavía mucha pobreza, mucho desempleo, tenemos que crecer más. ¿Y en qué consiste el canal interoceánico, ya en concreto, para ser muy resumido? El canal interoceánico consiste en lo que es la conexión por agua entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Yo le digo en términos nicaragüenses la zanja, ¿verdad? Pero por supuesto que no es exactamente eso, ¿verdad? Pero bueno, quiere decir la conexión por agua donde van a transitar los barcos del Pacífico al Caribe y viceversa, ¿no? Incluye un puerto de aguas profundas en el Pacífico y un puerto de aguas profundas en el Caribe. De por sí son una necesidad real, no solo para Nicaragua, sino para la región. Y cada uno de estos puertos no solamente son puertos de entrada y salida, sino que son hub de distribución de mercadería, pues al igual que los grandes puertos en todas partes del mundo. Una zona de libre comercio, un aeropuerto internacional, más de 6.500 kilómetros entre carreteras, autopistas, caminos, puentes, etcétera, y 7 complejos turísticos con un costo estimado de $50.000 millones. Fue escogida la ruta con 2 criterios fundamentales. No es la ruta que menos costo económico tenía.
sino la del menor impacto ambiental y el menor impacto social. ¿Qué es menor impacto social? Menos gente en la ruta. O sea, no hay ninguna población grande y es menos gente. En todas partes hay gente, pero menos gente y ninguna población importante. Menor impacto ambiental. Toda acción humana, incluyendo la respiración, tiene un impacto ambiental. Pero la que tiene el menor impacto ambiental quiere decir que no pasa por aspectos críticos de reservas, aspectos fundamentales del medio ambiente. Entonces, no fue por una razón económica, sino si no hubiera sido otra la ruta seleccionada. Primero la ruta 6, que es la ruta que pasa por el río San Juan, a pesar de que el río San Juan es 100% nicaragüense, sin embargo, está fronterizo con Costa Rica. Entonces, no tenía razón de meter un problema. Pero por otra parte, al otro lado está una reserva virgen, que es la reserva Indio Maíz. Entonces, por una razón ambiental y una razón política estratégica, no había que hacerlo así. Y dentro de las otras 4 rutas, pues era la que, ya lo dije, menor impacto ambiental y menor impacto social. Muy brevemente. La otra cosa que vale la pena mencionar desde ya, porque seguramente será un tema que se dice mucho, ¿verdad? Cuando uno escucha a algunas personas, da la impresión y se angustia porque esta es la mayor reserva de agua. Y da la impresión que los barcos van a andar por todo el lago de Nicaragua haciendo un paseo. Incluso uno llega a imaginarse como que ya es puro, como dicen, el agua batida de lodo. Hablándolo así en términos muy, muy prácticos. Sin embargo, realmente el canal va a utilizar menos del 1%, va a pasar por menos del 1% de la superficie del lago. Y además, nosotros, para quienes conocen Nicaragua, aquí está Granada, por ejemplo. Granada, ¿verdad?, que es una ciudad colonial y donde se hace una de las comidas que se llama vigorón. Pero aquí no pueden decir, vamos a comernos un vigorón en la Granada. O sea, eso no puede suceder. O sea, el barco tiene una ruta y ahí no se sale. Yo les digo, si los aviones tienen ruta definida, porque los aviones no tienen espejo retrovisor, ¿verdad?, pues los barcos, pues con mayor razón. Entonces, pero sin embargo, aprovecho ya, porque este es un tema crítico y voy a tratar de hacerlo en el tiempo, porque se dice mucho esto en el mundo, ¿no? Pero hay un aspecto comparativo. El canal de Panamá pasa por el lago Gatún, que es un lago artificial. El lago Gatún tiene 425 kilómetros cuadrados y han transitado más de 1.200.000 barcos por 100 años y sigue siendo a estas alturas la principal fuente de agua potable para Ciudad Panamá y Ciudad Colón. Sin embargo, cuando uno escucha a alguna gente, el lago de Nicaragua tiene 8.264 kilómetros cuadrados. O sea, es 20 veces más grande que el lago Gatún. Pero a pesar de eso, uno escucha a algunas personas y da la impresión como que se terminó el lago de Nicaragua. Si lo ve comparativamente, si ese lago 20 veces más pequeño por 100 años, todavía sigue siendo la principal fuente de agua potable para Ciudad Panamá y Ciudad Colón. Y según los especialistas, no según los analistas políticos, los especialistas que hacen los análisis, la principal fuente de contaminación que tiene el lago Gatún no es por los barcos, sino por los residuos urbanos. Insisto, según los especialistas, no según los analistas. Entonces, no tiene sentido comparativo ni científico poder decir que vamos a echar a perder el lago. Eso no significa que no haya un impacto ambiental. Por supuesto que sí lo hay. Como le digo, yo soy ingeniero y mal haría decir que no va a haber un impacto ambiental. Como yo les digo, creo que en el mundo entero todos estamos conscientes que plantar árboles es bueno para la naturaleza, ¿verdad? Y para el ambiente. Yo creo que no hay ninguna parte. Sin embargo, cuando uno planta un árbol hay que hacer un orificio en la tierra. Y si hay una lombriz de tierra, cuando hace el orificio se muere. Y si hay una lombriz se corta. Y si quedan algunos residuos sobre la superficie, cuando uno plantó el árbol y lo arrastra, tiene un impacto ambiental. Pero nadie duda que el neto es positivo. Pues esto tiene un impacto ambiental. Pero el neto es positivo porque plantea todo el manejo diferente de las cuencas hidrográficas, la reforestación. Si fuera solo hacer el canal, sin los aspectos ambientales, sería crítico. No, pero realmente tiene una serie de medidas, primero de prevención y luego de mitigación. Prevenir es antes de construirlo. Y lo que no podemos prevenir, entonces lo compensamos. Si hay un árbol que no podemos dejar de cortarlo, bueno, sembramos 100 o 1000. Pero preferiblemente tratamos de no cortarlo, por decir algo. De una vez explico. Por ejemplo, algunas medidas de prevención. El puerto en el Pacífico no va a ser en la propia costa, sino que va a ser 7 kilómetros hacia adentro. ¿Por qué? Porque en la costa están los manglares. Si lo hacemos en la costa, destruimos el manglar. Entonces lo hacemos hacia adentro donde no hay manglares. Y al contrario, creamos una barrera de piedras para que favorezcan los manglares, más bien restaurar los manglares. En el caso del Caribe es lo contrario. Ahí estas son comunidades indígenas y hay bosques de palmas.
Entonces, para proteger la comunidad indígena desde un punto de vista social y cultural y los bosques de palma, entonces se construye una especie de isla artificial y el puerto se construye en el mar, nada más que con tierra recuperada con los propios materiales extraídos de la excavación del canal. En el caso, se hizo un ajuste de la ruta, algunos de ustedes lo habrán visto, no se cambió la ruta ni se va a cambiar la ruta, sino son ajustes en la ruta para que los humedales que están en la zona céntrica, que es en esta zona, entonces, se movió para que no afectara los humedales. Y al contrario de afectar los humedales, estamos desarrollando un plan de manejo como parte del canal. Incluso la Convención Ramsar estuvo recientemente para asesorar técnicamente cómo nosotros vamos a manejar los humedales. Por eso es que decimos que el canal tiene una lógica ambiental, efectivamente. Pero bueno, si queremos aumentar reforestación, si queremos manejar las cuencas, requerimos recursos. Y para eso también es parte de los recursos obtenidos de la nueva realidad económica de Nicaragua. Sobre este tema, podríamos hablar mucho, pero quería precisar estos aspectos. Bueno, ya decíamos el canal. El canal tiene igual 2 esclusas porque también se ha hablado de la salinización. El agua dulce está a 30 metros sobre el nivel del agua salada. O sea, el nivel del lago de Nicaragua está a 30 metros sobre el nivel del mar. Entonces, las esclusas tienen 3 objetivos. Primero, que no baje el nivel del lago de Nicaragua, ni un nuevo lago que se va a hacer el lago Atlanta, que es este. Segundo, que no haya salinización. El agua dulce saldrá siempre para acá y los barcos entrarán acá. La esclusa es de 3 niveles y además tendrá unas pilas de reciclaje para ahorrar agua, hasta un 60% del agua. Se ha modelado y después del primer nivel ya no hay efecto de salinización, pero hay 3. Entonces no hay paso de agua salada a agua dulce, pues son niveles diferentes, sino siempre será del agua dulce que va a desembocar al océano. Siempre, pues, ¿verdad? Y un tercer elemento es para que sea un último punto de control, por si acaso algún barco mostrar alguna evidencia de alguna fuga. Las inspecciones se hacen en alta mar. Este es como un último punto. O sea, la inspección inicial no es en ningún canal. Pero la otra cosa que vale la pena mencionar es que los barcos que entran al canal no es que se definen a ese momento. Por ejemplo, los barcos que entran al canal de Panamá ya están definidos y están construidos para eso. Incluso el tipo de pintura que utilizan es una pintura especial para que no se le dieran partículas sólidas ni microorganismos. El combustible que utilizan lo cambian antes de entrar, en alta mar, antes de entrar para que no haya contaminación. O sea, hay una serie de medidas que se toman. Y la posibilidad de que haya un derrame simplemente es remota, porque estos barcos, en primer lugar, son grandes barcos que cómo va a naufragar es remota la posibilidad. Y si hablamos de los barcos petroleros, que son grandes barcos, los barcos modernos ya están siendo construidos con doble coraza. Por si acaso se rompe la primera coraza, porque han habido accidentes en el mar, ¿verdad? Entonces aún queda la siguiente coraza. O sea, hay una serie de medidas que es importante entender. No es que cualquier barco entre en cualquier momento, ¿verdad? En ningún canal, ¿verdad? Bueno. Entonces está en la esclusa, no vamos a referirnos, un lago. Entonces Nicaragua va a conservar su lago y va a mejorar el lago y además vamos a tener un lago nuevo que tendrá 395 kilómetros cuadrados, casi igual al lago de Panamá, donde es poco poblado y hay mucha agua. Entonces vamos a conservar el lago actual, mejorarlo y además vamos a tener, más bien vamos a ganar otro lago, donde habrá, por supuesto, acceso para una fuente, un hábitat diferente, pero turismo, pesca, etcétera, actividad económica. Bueno, los puertos, no voy a entrar en detalles, son puertos, dígame, de capacidades grandes, son hub de distribución para Centroamérica, como son otros puertos, de modo que permita no solamente el paso, sino poder descargar mercadería que va de Europa para Centroamérica o Asia o viceversa, pues de mercadería que va de Centroamérica para Asia, Europa, etcétera, pues, ¿verdad? Una zona de libre comercio que incluye una zona de procesamiento de exportaciones, un centro financiero internacional, una zona de libre comercio propiamente dicha y un área urbana. Solo esto va a crear empleos directos, 113.000 además de los empleos indirectos. Lógicamente, un aeropuerto internacional, el más moderno de Centroamérica, en términos de dimensiones comparado al de Panamá, pero lógicamente va a ser el más moderno y superior al que tiene en este momento Nicaragua. Ayer nos reunimos con Iberia y esperamos que a partir del próximo año ya poder establecer vuelos directos entre Madrid y Nicaragua. Estamos hablando de eso, pero lógicamente otras líneas también, porque también estamos promoviendo el turismo. Según nos decía Iberia, el flujo de pasajeros a Nicaragua ya ha aumentado el 40%. Claro que no es vuelo directo, sino a través de las líneas. Eso es un dato que lo da Iberia, de España, no Nicaragua, ¿no? Entonces tenemos un aeropuerto que va a tener una capacidad de ampliar
Carreteras, tenemos 3 tipos de carreteras. Las primeras que son las que estamos construyendo, que es la carretera para el acceso a la maquinaria. Son obras auxiliares. Las carreteras nuestras no podemos meter la maquinaria pesada, la destruyen. Además que el tendido eléctrico nuestro es aéreo. Primero se están construyendo las carreteras para el acceso a maquinaria. Eso es lo que está haciendo desde el 22 de diciembre. Luego están las carreteras nuevas, ya las autopistas nuevas. Y tercero, es ampliar las capacidades actuales, porque lógicamente que la dinámica del tráfico liviano y pesado va a ser mucho mayor, entonces hay que ampliar las capacidades actuales. Eso incluye los puentes, ¿verdad?, que son puentes de mayor capacidad. Bueno, no voy a tardarme mucho. 7 complejos turísticos que va desde turismo de playa en el Pacífico hasta turismo de reservas naturales en el Caribe. Y sobre eso, ahí hay muchas posibilidades de inversiones. Vamos a hacerlo esto muy rápido. Solamente, ¿qué pasa? Si un barco, comparado un buque del más grande que va a poder pasar por Panamá después de la ampliación, con un triple E, que no es el más grande que va a poder pasar por Nicaragua, pero son los que ya están construidos, 18.800, la reducción de costos por tonelada es del 20 al 30%, cualquier empresa en el mundo le interesa. 35% menos del combustible, son barcos más eficientes, más modernos, y si comparamos lo que significaría en tiempo y combustible, significa hasta un 50% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que producen cambio climático. O sea, este es un canal ambiental, si lo vemos desde la lógica mundial, efectivamente. Bueno, el canal de Nicaragua, una longitud de 278, esa es cifra redonda. En la práctica, ya con los ajustes, son 276, pero Nicaragua tendrá un ancho de 230 a 520 metros, una profundidad de 27.6 a 30, y pasarán, pues, digamos, alrededor de 8.811 buques al año. Y esto es importante destacarlo. Nicaragua tendrá capacidad para buques hasta de 25.000 contenedores, buques de grano hasta de 400.000 y buques petroleros 320.000. El caso del Canal de Panamá, que es complementario, porque estos buques que podrán pasar por el Canal de Nicaragua, si no hubiera el Canal de Nicaragua, no pueden pasar por el Canal de Panamá. Tendrían que dar la vuelta, que orden son de 5 a 7.000 kilómetros más. O sea, no es que compite, o pasan por Nicaragua o pasan por Panamá estos buques. Estos buques no podrían, porque Panamá no tiene ni el ancho de las esclusas, las nuevas, estoy hablando de las nuevas, ni la profundidad, o sea, el calado de los barcos, y además tendrían que cambiar el Puente de las Américas, porque el Puente de las Américas tiene 61.3 metros y estos barcos tienen 73 metros. Entonces, hay razones técnicas. Entonces, se complementa. Panamá que se quede con los buques de menor tamaño y Nicaragua pasan los de mayor tamaño. Eso es complementario, ¿verdad? Entonces, bueno, la lógica, si comparáramos, y ahí no pretendemos competir, pero si comparáramos, el mayor tráfico de buques en Panamá está de una costa a otra de Estados Unidos. Si fuera un buque solamente comparando eso, aunque ese no es el comparativo más adecuado, si pasara por Nicaragua en vez de Panamá, tendría un ahorro de 943 kilómetros. Pero los que no puedan pasar, los grandes buques, son de 5 a 7.000 kilómetros más, porque significa dar la vuelta por Cabo de Horno. O sea, que tendría que dar la vuelta por acá. Entonces es una distancia enorme. Bueno, el tipo de productos no voy a meter mucho tiempo, solo verán video. En la zona de libre comercio, lógicamente, pues a una zona de libre comercio moderna. Si un nicaragüense, en vez de ir a Ciudad Colón, va a Rivas, se ahorraría 1.185 kilómetros, tiempo, plata y seguridad. En el caso de El Salvador, un salvadoreño 1.230 kilómetros y un costarricense de San José, si en vez de ir a Panamá, porque si es de la frontera con Panamá, pues es más corto ir a Panamá, pero si es de San José, que es la capital, 442 kilómetros menos. Y un aspecto importante, Nicaragua, pues, como decíamos, es el país más seguro de la región. Bueno, se estima rápidamente aquí generar 50.000 empleos directos en la construcción, 200.000 en la explotación, 113.000 en la zona de libre comercio, pero esos son directos. Pero los indirectos, sin duda alguna, serán mucho más. Yo le decía a los artesanos, si va un turista español o europeo, no creo que vaya a ir a comprar artesanía china a Nicaragua. Tendrá que comprar artesanía nicaragüense o de centroamericana, ¿ya? Entonces, el artesano no va a ser empleado del canal, pero va a tener un beneficio del canal, por decir algo. Si reducimos el hambre y la pobreza y hay más turistas y más inversionistas, requerimos más producción de alimentos. Los productores no van a ser empleados del canal, pero vamos a requerir producir más alimentos y procesar más los alimentos, por ejemplo. Bueno, no voy a extenderme mucho más acá. Entonces hay un efecto multiplicador en la economía, la formalización del empleo, disculpen.
la formalización del empleo. Nosotros aspiramos a llegar por lo menos de 800.000 a 2 millones de trabajadores y trabajadoras formales. Eso es un efecto muy grande por toda la economía. Porque crece Nicaragua tiene también una ley de transferencias municipales, quiere decir que si aumentan las recaudaciones, automáticamente el efecto en todo el país se produce, etcétera, etcétera. Vamos a pasar esto muy rápido. Hay unos desafíos y eso lo tendrán, pero más bien quiero dar tiempo para las preguntas. Del punto de vista ambiental, lógicamente, más bien esto va a ser una barrera para que no se nos destruya una reserva de 3.200 kilómetros cuadrados extraordinaria que tenemos. Rehabilitar las áreas degradadas, proporcionar alternativas para mejorar las condiciones de vida de la población y, lógicamente, también salvaguardar los manglares y los humedales. Entonces, tiene una lógica ambiental, sin negar el impacto focalizado. Nicaragua tiene una tasa de deforestación, estamos perdiendo la batalla, estamos deforestando más que lo que estamos reforestando. Necesitamos ampliar reforestación, reducir deforestación y manejar las cuencas, pero también eso es un tema de recursos y esto es parte del proyecto asociado, porque por otra parte no hay canal sin agua, necesitamos producir agua, así es. Y replantear el manejo de las cuencas, etcétera. Entonces hay un efecto multiplicador en el empleo, en la inversión, en el turismo, etcétera, que no voy a quedarme. Entonces esto nos debe permitir superar la pobreza e incluso generar aspectos positivos para el tema del cambio climático y, por supuesto, avanzar en la consolidación económica de Nicaragua en el contexto. Para ello requerimos desarrollar capacidades humanas. Esta semana, casualmente, ya nos reunimos con entre otras, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Complutense, con la Universidad de Educación a Distancia. En febrero tendremos sesiones de trabajo con Cádiz, con Barcelona. Hay que desarrollar dos cosas. Uno, hay especialistas españoles que en buena hora podrán poner sus conocimientos en Nicaragua. Pero por otra parte, desarrollar las capacidades nacionales. Además, hay mucha investigación científica, tecnológica, cultural, antropológica, etcétera. Y ahí hay que usar capacidades. Bueno, incluso, pues digamos, hay seguramente muchos medios de comunicación que tendrán mucho trabajo que hacer, ¿no?, con este tema del canal en Nicaragua. Pues yo creo que eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, incluso algunos será para señalar las bondades y otros para señalar las debilidades, pero es parte de la dinámica, ¿no? Eso es parte de la dinámica. Eso incluso, por ejemplo, en Nicaragua ahorita el canal ha generado empleo incluso para quienes se oponen al canal. Y es válido, ¿no? Incluso hay proyectos incluso hay quienes se oponen al canal, que lo peor que les podría pasar es que el presidente de la República diría no hay canal, porque entonces se acaban esos proyectos. Bueno, pero bueno, eso es parte de una visión integral, ¿no? Y yo digo natural, ¿no? Bueno, lógicamente que ahí también dicen, bueno, no sé, ese es un proyecto de los chinos, hasta dentro de 100 años. No, pero el efecto económico del crecimiento de la economía, del empleo, de las empresas que pueden emplearse, realmente son para el mundo entero. Y en este caso hay que diferenciar una cosa. Y aquí lamentablemente tenemos que hacer la comparación con Panamá. Panamá por 96 años, antes de que entraran en vigencia el acuerdo Torrijos-Carter, era un territorio en Panamá pero de dominio norteamericano. Los panameños necesitaban pasaporte. Las leyes que regían eran las leyes norteamericanas. Los jueces eran norteamericanos. Los militares era la base del Comando Sur de los Estados Unidos. En este caso de Nicaragua no, es un proyecto nacional con inversión extranjera. Pero las leyes van a regir son las nacionales. El Ejército Nacional y la Policía Nacional son las que van a cuidar, nada más que ser una policía especializada, como hay una policía de tránsito, como hay una policía turística, etcétera, pues verá, normal. Y lógicamente los nicaragüenses tendrán libre circulación total, entonces es totalmente diferente. Pero podríamos hacerlo con inversión nacional, pero no tenemos ninguno de los nicaragüenses, ninguno de los empresarios, incluso ni de los más grandes, no tiene esa capacidad económica. Pero además en el mundo actual no se consigue así. El mundo actual es abierto, es de inversión de todo el mundo, pero no se atenta ni mucho menos contra la soberanía. Pero por otra parte, las principales decisiones centrales son tomadas por la Comisión de Desarrollo del Canal. Por ejemplo, la ruta, si hubiera sido por una lógica eminentemente economicista, no hubiera sido la ruta 4, hubiera sido la ruta 3 o la ruta 6. Pero en una lógica nacional, ambiental y social, es la ruta 4. Eso significa una lógica de interés nacional. Importante plantearlo. Diferentes empresas involucradas, lógicamente no solamente empresas chinas, sino, por ejemplo, SBE, que es una belga, australiana, quien ha hecho los estudios de factibilidad económica y social norteamericana, ERM, con una empresa inglesa, que es los estudios de impacto ambiental, etcétera, y no voy a referirme en este paso. Los tiempos, aspiramos a construir el canal en 5 años, muchos dicen que es ambicioso y nosotros estamos conscientes que es ambicioso.
efectivamente, ¿verdad? Pues toda la capacidad. Pero yo le digo que lo queremos hacer en 5 años porque desafortunadamente no lo podemos hacer en 5 días. Porque yo les digo una cosa, si fuera el canal por el canal, pues da lo mismo 5 años que 10. Pero yo les digo, si alguien está en el desempleo, 5 años es una eternidad. Y si alguien está en la pobreza, 5 meses es una eternidad. Y si alguien no tiene comida que llevarle a sus hijos, 5 días es una eternidad. Entonces este canal tiene una lógica humana. Ojalá lo podamos hacer en 5 años, pero si no, pues será más. Pero estamos trabajando para que sea en 5 años, aprovechando la capacidad. Pero por esa lógica, pues no es el canal, no es lo mismo para si alguien no tiene ese problema, no, pero si alguien está desempleado, no da lo mismo 5 años que 6. O si alguien tiene comida, no da lo mismo un mes que otro. Esa es la lógica humana pues, del canal, que nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Y si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, bueno, para nosotros esperamos que para Iberia no sea lo mismo el 2016 que el 2017. Creemos que hay posibilidades, o para los turistas. O sea, es una lógica humana también, ¿verdad? Y una lógica también de competitividad empresarial. Bueno, el caso de las indemnizaciones se va a discutir caso a caso. A mí me dice, bueno, ¿y usted por qué no dice cuánto valen las propiedades? ¿Por qué una propiedad no vale igual que otra, aunque esté junta? ¿Por qué una vaca no vale igual que otra? ¿Un caballo no vale igual que otro? Y además, ¿con quién se va a discutir? Con la persona. Si ustedes dos tienen una propiedad junta, o aunque sean hermanas, uno la discute con el dueño de la propiedad, transparentemente, ¿verdad? Y además se va asumiendo un precio justo y pagando lo que corresponde, y además teniendo opciones diferentes. Si alguien quiere la plata, y si quiere permuta, con mucha flexibilidad. Y si tiene iglesia católica, se le construye, y si tiene iglesia evangélica, se le construye, y si tiene mezquita, pues también se le construye. Esa es la lógica. Bueno. Del canal se está anunciando como precisamente la creación de puestos de trabajo. Y la segunda pregunta es que a partir del 22 de diciembre, después de que comenzaron las obras ya, hubo bastantes manifestaciones por las personas que se supone que van a ser afectadas por estas expropiaciones. De hecho, hubo algún detenido. Yo quería saber si en ese sentido ustedes están ya teniendo conversaciones, digamos, con los representantes de esas comunidades. Muchas gracias, excelentes preguntas. Lo primero se considera, se estima que el 50% de los trabajadores sean no nacionales de entrada y el 50% de ese 50%, o sea, no 25.000, sino aproximadamente 12.500, serían de inicio probablemente chinos porque no tenemos la capacidad humana. En este sentido es que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con universidades españolas, estuve yo recientemente con las universidades chinas para ir desarrollando las capacidades humanas que no tenemos, porque la lógica es que en la medida en que vayamos desarrollando las capacidades humanas nacionales o regionales, ir priorizando las capacidades, el empleo nacional. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos especialistas en esclusas, para decir algo, ¿eh? Entonces, aunque queramos, ahorita no podemos hacerlo. Entonces, y no podemos esperar a formar un especialista en esclusas para poder hacer las esclusas. Entonces, no es porque realmente hay la política de emplear a los chinos, sino porque no hay la capacidad, pero aún así se estima que del 50%, el 50% de ese 50% provenga de otras partes. Muchos de ellos incluso podrán ser españoles, ¿verdad? Porque hay especialistas españoles en puertos, en aeropuertos, etcétera, o en las propias esclusas, ¿verdad? Y sí, de entrada el 50% única. Es importante comparar alguna cosa porque alguna gente trata de hacer la comparación con el estadio de fútbol de Costa Rica. Un estadio es una obra finita, ¿verdad? Se construye, después es mantenimiento y usarlo. Pero luego seguramente ese estadio, como cualquier otro, después de 100 años, pues ya estará en deterioro. El Canal de Panamá, después de 100 años, está en pleno auge. O sea, quiere decir que incluso es muy probable que ninguno de los que estaban al momento de su inauguración esté vivo, ni político ni empresario. Entonces, las capacidades que uno tenemos van a ir desarrollándose, porque esto tiene una predicción no solamente para esta generación, sino para las futuras generaciones. Pero la clave está, los que estamos en el sector de educación, y ahí estoy yo también, tenemos una extraordinaria responsabilidad para crear las capacidades humanas. Eso no va a hacer nunca que solamente tengamos nacionales, porque además no se corresponde con la lógica. Pero incluso si queremos tener una relación más horizontal con especialistas españoles, chinos, norteamericanos, pues tenemos que tener capacidad. Entonces, de inicio van a ser llevados los especialistas de donde sea, mientras nosotros vamos desarrollando las especialidades. Pero insisto, en la proyección de un canal, directa e indirecta, es para... ni siquiera para años, yo diría que para siglos, ¿verdad? Y ahí es donde va la oportunidad para que podamos desarrollarlo. Ahora, para poder desarrollar esa capacidad humana también requerimos invertir más en educación, pero tenemos una economía pequeña. En la medida en que la economía crece,
también podremos ir destinando más recursos a la educación a todos los niveles, incluyendo la educación tecnológica, pero la educación a todos los niveles, desde niños y niñas, ¿ya? Hasta la educación especializada. Pero es muy válida, pero esa es la lógica, pues digamos, sí. Pero como les digo, no es nicaragüenses y chinos, es nicaragüenses, indudablemente que chinos, sin duda alguna, y de otras nacionalidades, y yo tengo la certeza, y yo diría hasta la confianza, que especialistas españoles, no solamente por su expertise, sino también hasta por la identidad cultural y lingüística, etcétera, puedan participar de este proceso y se convierte en una oportunidad, y los nicaragüenses crecientemente también aprovechando esto. Ese es el aspecto del empleo. El otro aspecto era, perdón, ¿cuál era? Las expropiaciones. Perdón. Efectivamente, en este sentido, bueno, a mí me ha tocado andar mucho en el terreno. Estoy aquí en España, pero también estoy allá en el Tule, en la Fonseca, etcétera. Pues, ¿verdad? Sé que hay varios elementos. Uno es que hemos fallado seguramente en información más precisa, y hay que, autocríticamente, yo no tengo problema en reconocerlo. Entonces alguna gente ha entrado en temor. Dice, me van a quitar la propiedad, no me van a pagar, o me van a pagar cualquier cosa, o me van a ir dando la plata poquito a poquito, ¿ya? En primer lugar, mucha de la gente que protesta incluso no tiene nada que ver con la propiedad, y ahí hemos fallado porque tal vez no le hemos dicho exactamente, usted no está en la ruta. Usted existe en la ruta. Entonces, y ellos mismos nos lo han sugerido. Yo estuve ahí. Hay que decir quién está y quién no está en la ruta, para comenzar. El que está fuera de la ruta puede opinar, pero ya no es sobre su propiedad, puede opinar sobre el tema de propiedad, tiene derecho, o sobre lo que sea, pero ya es un interés diferente. Incluso, entonces, delimitar eso. Segundo lugar, que hay un compromiso firme de que efectivamente se pague un precio justo, que se discuta con cada persona, eso es lo más transparente que hay, no con el vecino, no con el hermano, sino con la persona. Y tercero, si hay alguna pequeño poblado, no hay ninguna ciudad, si hay una pequeña comunidad que tuviera que reubicarse, se discute primero con ellos, no se quitan y después vemos qué pasa. Se discute, se crean las condiciones, se analizan las condiciones, como les decía, si tiene escuela se hace, si no se hace, se mejora de todas maneras. Y la aspiración, y vamos a trabajar porque tengan las condiciones superiores, pero mucha gente no lo cree. Pero sin embargo, en la medida en que vamos discutiendo y la gente ve que efectivamente se está pagando bien, que se está pagando de una vez y que se están mejorando las condiciones, entonces una gran cantidad de esas personas cambian totalmente de actitud. Pero la actitud inicial, y yo la comprendo, yo no los culpo, es de temores. Claro, hay otros que no tienen esa duda, sino que se aprovechan de esa duda, y eso es normal, porque hay quien está preocupado porque a ella no se le vaya a pagar mal, que no se le vaya a maltratar. Pero hay otros que tienen interés que a ella se le raje la cabeza, porque ese es el rédito político. O sea, yo creo que hay lógica, pero sí, nosotros estamos tratando con mucho respeto a la persona, desde el más humilde hasta el empresario que puede estar en la ruta, pero casualmente para poderle atender y tener la certeza absoluta de que esa persona va a ser respetada. Sus aspectos culturales, si alguien es productor y quiere seguir siendo productor, pues que lo siga haciendo. O si quiere reinvertir y va a agarrar la plata, pues que la haga, pero es una libertad individual de cada uno. Tratado con mucho respeto cada persona. Además habrán opciones. Como les digo, si alguien dice, yo no quiero plata, yo quiero permuta de mi propiedad, pues también entonces el Estado, a través del proyecto, compra propiedad y le garantiza que él siga teniendo su propiedad. Pero es un tema crítico. Yo diría, me preguntaba, para mí el tema más delicado es el tema de la propiedad. Yo estoy convencido de eso. Plata en el mundo existe. Este canal, 50.000 millones. Los Juegos de Sochi en Rusia el año pasado costaron 55.000 millones. Los Juegos del 2022 en Qatar van a costar 100.000 millones porque hay que climatizar todo. Y no es que no sean importantes, pero no tienen el impacto de un canal. Pero sin embargo el tema de la propiedad es porque hay que tratarlo. En las comunidades indígenas, ahí es diferente. Ahí no se negocia, no se paga, sino que se hace una negociación colectiva, se respeta el marco legal de ellos, su propia cosmovisión y además hay un acuerdo realmente. Es un tema delicado, pero realmente ha habido falta de información de nosotros y desinformación por otro lado. Pero en la medida en que las personas, cuando hablamos, vamos ya convenciéndose que cuando decimos que estamos para trabajar que en mejores condiciones, así es, entonces van cambiando de actitud. Desafortunadamente han habido situaciones como lo que pasó a fin de año, ¿verdad? Que después de 7 días hubieron unos prisioneros, etcétera. Esperamos que eso no suceda. Y eso se debe resolver con diálogo, con respeto y con transparencia. Ese es el mecanismo. Pero muy válida porque eso es una preocupación en el mundo y nuestra también, y de la gente. Pero le agradezco porque son muy pertinentes sus inquietudes. Hola. Sí, hola, buenos días. Juan Morenilla del País. Yo quería preguntarle, por una parte, cómo se llegó a esta decisión de otorgar
la construcción de la obra a la empresa china, HKND, si se manejaron otras opciones internacionales, si hubo algún proceso abierto para que otras empresas pudieran optar a esta obra. Y por otra parte, me gustaría que explicara un poco más con detalle cómo va a ser el proceso de administración. Decía, ¿no?, que durante 100 años la HKND va a administrar, no solo a construir, sino al principio, sino a administrar el canal, ¿no? ¿Cómo va a ser esa relación entre Nicaragua y China en este proceso de gestión y de administración del canal a lo largo de 100 años? Muchas gracias por sus preguntas. En primer lugar, el concesionario es un promotor de las inversiones. Y en este caso, los inversionistas está abierto a todo el mundo, con licitaciones internacionales. Incluso la empresa de abogados, Kirtland, norteamericana, que está con prestigio, es la que está revisando, garantizando todo el aspecto legal, de modo que puedan participar con equidad, ya así con transparencia, las empresas de diferentes partes del mundo. O sea, no están asignadas la construcción de las obras, sino lo que está asignado es la gestión del financiamiento y el proceso de licitación. Como les digo, ¿quién ha diseñado las esclusas? Bueno, quien tiene más experiencia en esclusas son los belgas, y los holandeses tienen mucha experiencia. España tiene experiencia en construcción también, pero está abierto. ¿Quién está haciendo el estudio del impacto ambiental? Que ya está terminado. ERM es una empresa inglesa. O sea, realmente abierto a las empresas del mundo, no es que esté asignado toda la obra. Los puertos, los aeropuertos, las carreteras, esto va a estar licitado internacionalmente. Incluso las obras que están siendo construidas ahorita, ya las obras auxiliares, fue licitado, como son obras auxiliares, por empresas nacionales. No está siendo construido por los chinos ni por el Estado, sino está siendo pagado por el proyecto. Pero son empresas privadas nacionales que están construyendo las obras nacionales. Entonces, no es que se asignó la obra de construcción, se asignó la gestión de los recursos abierto a empresas de prácticamente todo el mundo, lo cual para nosotros es importante. Es una garantía que los recursos y participen empresas de todas partes. Eso hay que destacarlo de esa manera. El otro era... perdón. La ley claramente establece el papel de la Comisión Nacional de Desarrollo del Canal, que es una especie de Autoridad Nacional de Desarrollo del Canal. Eso está en la ley clarísimo. Y todo proyecto debe ser aprobado y su proyecto por la Comisión de Desarrollo del Canal. ¿Qué es la gran diferencia con Panamá? Los panameños no pintaban para nada. Ni en las comisiones, ni en la autoridad, ni en las leyes. Esto es, la Comisión de Desarrollo del Canal debe autorizar, debe aprobar cada. Y la supervisión de todo el desarrollo del proceso estará siendo realizado por la Comisión Nacional de Desarrollo del Canal. Si la Comisión de Desarrollo del Canal determina que se están violentando estos aspectos de transparencia o de los intereses nacionales, tiene las facultades, según ley, de poder detener, pues digamos, o tomar las medidas que considere conveniente. Entonces, la autoridad principal, y en la práctica se ha ido demostrando, si hubiera sido de una lógica meramente económica, incluso no hubiera sido la Ruta 4. ¿Por qué? ¿Quién aprobó la Ruta 4? La aprobó la Comisión Nacional de Desarrollo del Canal. ¿Quién va a aprobar cada subproyecto? La Comisión Nacional de Desarrollo del Canal. Entonces, hay una autoridad preponderante para las decisiones de la Comisión de Desarrollo. Ahora, ya la administración de lo que ya se aprueba, lo específico, eso lo hace el inversionista, pues verá, igual que una empresa, si se contrata una empresa española para hacer una obra, la administración de la ejecución de esa obra la hace la empresa española, una vez que hace los términos. Pero la aprobación y supervisión se hace por la Comisión Nacional de Desarrollo del Canal. Pero es muy válida esa pregunta y muy importante porque existe la percepción de que está asignada la construcción del canal. No, está asignado el proceso y la construcción abierta para empresas de diferentes partes del mundo y el papel de la Comisión Nacional de Desarrollo del Canal. Buenos días, mi nombre es Alejandra Espinosa. Buenos días. Soy nicaragüense y le quiero agradecer muy especialmente porque está aquí evacuando todas estas dudas y haciendo la presentación. Quiero hacer un planteamiento que me parece que es el momento preciso porque es la oportunidad que tengo de estar con usted en una misma mesa, y es que hay una preocupación enorme de los nicaragüenses por la construcción de este canal. Unas afectaciones en los ámbitos sociales, políticos, económicos, ambientales, como usted mismo lo mencionaba, y he escuchado su presentación y me parece que está enfocado mucho a la mitigación de esos impactos, ¿verdad? Sin embargo, yo le traigo un documento en el que
le detallo un poquito y me gustaría pues aprovechar esta oportunidad para entregar penalidades que fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua por más de 180 personas nicaragüenses y una carta firmada por 16 organizaciones nicaragüenses dirigidas a los jefes de estados que están reunidos, miembros de la CELAC que están reunidos en este momento en Costa Rica, además de un reporte de la violación de los derechos humanos en todo este proceso desde que se hizo el acuerdo del canal y se aprobó la ley del canal, la ley 840, que le solicitamos de manera muy respetuosa al gobierno de Nicaragua y a usted en su representación que sea derogada y además que se detenga de una manera inmediata la construcción del canal porque hay demasiados impactos y demasiadas situaciones que se pueden dar. Y además le pedimos que nuestras voces sean escuchadas y que sean escuchadas así como usted es vocero, ¿verdad?, de esa parte, nosotros le pedimos que nuestras voces sean escuchadas y que no sean violentadas como en la Navidad pasada, cuando 70 personas fueron golpeadas y más de 50 fueron detenidas ilegalmente. Entonces, le quiero agradecer por el tiempo de la escucha, por esta presentación y por conocerlo también. Bueno, eso es parte de la libertad que existe en Nicaragua, efectivamente, ¿verdad? Y con el mayor gusto lo recibimos. Claro, hay algunas imprecisiones, pero las respetamos. Por ejemplo, de 60.000 personas, no sé ese dato quién lo sacó. Quiere decir, no, por eso quiere decir que alguien tiene ya definida la ruta más que nosotros. Pero yo respeto eso, ¿no? O sea, quiere decir que ya tienen los estudios adelantados. Porque eso no son 60.000 personas, pero yo respeto, no estoy cuestionando. Pero nada que ver, esas cifras no obedecen la realidad, ¿verdad? Pero como le digo, no estoy cuestionando nada, no son 60.000 personas, ni mucho menos. Efectivamente tiene un gran impacto social. La gente está esperando empleo en Nicaragua. La gente está esperando que haya más recursos para educación, para salud, para infraestructura. Efectivamente tiene un gran impacto. Y sí, estamos seguros que tendrá un impacto ambiental positivo, así como el impacto focalizado negativo, como la propia respiración, como lo decía. Pero si esto concibe el replanteamiento, el manejo de los manglares, de los humedales, de las reservas forestales, de la ampliación de la reforestación, la regeneración natural, sí efectivamente un impacto ambiental positivo, neto, sin negar el impacto ambiental, como le digo, incluso cuando uno planta un árbol. Y además están siendo tomadas todas las medidas de prevención, como digo, cuando cambiamos el puerto, en vez de ser en la costa hacia adentro, es una medida de prevención. Cuando en el Caribe, en vez de hacerlo en tierra firme, lo hacemos hacia afuera, es una medida de prevención. Cuando nos alejamos del Tule, casualmente una lógica social y una lógica ambiental. Social por la población y ambiental por los humedales. Entonces, pero bueno, pero respetamos los criterios. Esa es parte de la democracia. Yo creo que sí, digamos, hay miles de nicaragüenses. Y ahora, yo respeto a cualquiera que pueda ser por mucha diferencia, pero según las encuestas independientes, más del 61%, no según lo que yo digo, está totalmente de acuerdo y otro porcentaje, alrededor del 20%, parcialmente de acuerdo. Eso no quita el valor del planteamiento individual. Yo quiero dejar claro, ¿no? Yo no estoy quitando el valor del planteamiento individual. Entonces, yo le puedo decir que hay miles que están esperando la oportunidad del empleo, de la salud, de la educación, de la infraestructura, de la asistencia técnica, pero lógicamente que toda recomendación para que este canal siga adelante, para que Nicaragua no sea sostenible, la pobreza, el hambre, el atraso y la marginación, nosotros queremos sostenibilidad, pero no de la pobreza, no del hambre, no del deterioro ambiental. Y en eso que estamos comprometidos. Y todos los aportes en este sentido son claros. Ahora, detener el proceso de desarrollo de Nicaragua, creo que eso no le conviene a la mayoría nicaragüenses. Pero los criterios son válidos y los respetamos. Pero quiero decir, incluso hay muchas imprecisiones que da la impresión de que hay algunos diseños, pero no sé qué diseños. Pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta, lo valoramos, lo escuchamos y vamos a trabajar, como digo, con cada persona, con cada comunidad, en la lógica que avancemos para mejorar a Nicaragua entera. ¿Hay proceso perfecto? No lo hay. ¿Vamos a irlo perfeccionando? Tenemos que irlo perfeccionando. ¿Los aportes, las críticas serán válidas? Por supuesto que serán válidas, totalmente. ¿Hay intereses? Así como hay intereses, pueden haber intereses políticos para que adelante. Hay intereses políticos para que no haya. Hay intereses económicos para oponerse, porque quienes viven de oponerse en el mundo. Así como hay quien vive de la guerra. Quien vende armas le conviene la guerra. Hay quien vive de la pobreza en el mundo. Es natural. Y ese es el mundo en que vivimos. Pero aún así, Nicaragua tiene la oportunidad histórica para salir adelante. Pero como digo, me parece excelente, vamos a discutirlo, vamos a analizarlo. Conozco los documentos que fueron presentados ayer a la CELAC y los respetamos. Los presidentes, por supuesto, no se pronunciaron sobre eso.
Y no se van a pronunciar sobre eso, seguro, ¿eh? Porque, lógicamente, así tienen que respetar el criterio de quien piensa diferente y de quien ve esto como una gran oportunidad para Nicaragua y para el mundo. Pero como le digo, le agradezco yo también a usted y estaremos para escuchar siempre, con mucho respeto, las organizaciones nacionales e internacionales, las voces de quienes tienen fe y esperanza y las voces de quienes discrepan. Eso es parte de la democracia y la libertad. Muchas gracias. Una pregunta de... Buenos días, María Clara Montoya de la agencia EFE. Estaba interesada en saber qué tipo de turismo esperan atraer ustedes con la organización de este canal. Y otra pregunta es que usted dice que Iberia da el dato de que ha aumentado el 40% el flujo de visitantes, pero que lo dice Iberia. ¿Cuál es el dato que dan ustedes? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que la frecuencia de vuelos en los próximos 3 meses está aumentando de 33 a 45. Ese es un dato oficial, ¿verdad?, de Nicaragua. Estamos aumentando la frecuencia de vuelos en los próximos 3 meses. Es un aumento grande, ¿no? Porque casualmente aumenta la frecuencia porque hay más flujo de turistas, inversionistas, etc. Nicaragua está promoviendo diversas opciones de turismo. Por ejemplo, en el Pacífico, el turismo de playa, pero también tenemos el deporte turístico, también el surf, por ejemplo. Nicaragua tiene una cadena volcánica, son 25 volcanes, 12 son activos, que también son una fuente de energía, pero son un atractivo turístico. O sea, el turismo de aventura también, pero también estamos el turismo de reserva, que preservando las reservas, pero también en vez de que se destruya la reserva, hay que protegerla. En el mismo canal hay riquezas arqueológicas que estaban perdiéndose, ahora queremos que sea para el beneficio de esa comunidad y si hay una riqueza arqueológica, salvaguardarla y que genere más bien recursos para la comunidad. Entonces tenemos diferentes opciones. El turismo comunitario, porque está bien y que haya Guacalito y Mocul, pero queremos promover el turismo comunitario también. Y hay un énfasis particular en el turismo comunitario y el turismo sostenible en Nicaragua. Entonces hay una gama amplia de opciones turísticas, pero con un enfoque fuerte a lo sostenible, un enfoque fuerte a lo comunitario y, por supuesto, sin negar las otras opciones que también están en marcha en Nicaragua. Pues sí, ese es en términos generales. Gracias. Última pregunta. Hola, yo soy Marta Menéndez de Europa Press y quería preguntarle por Panamá, en el sentido de qué opina de las pérdidas que va a reportar ahora el proyecto del canal de Nicaragua para Panamá entera y si opina que podrían llegar a un acuerdo de, en lugar de hacer otro canal nuevo, de establecer una operación conjunta y coordinada de mejorar las posibilidades para los dos países. Gracias por la pregunta. Efectivamente, este canal es complementario con el de Panamá, lo decíamos. Panamá, después de la ampliación, tendrá capacidad de buques hasta de 13.100 contenedores, hablando de contenedores. Nicaragua tendrá capacidad para los buques mayores que si no hay el canal de Nicaragua no podrían pasar por el canal de Panamá y tendrían que contornar el Cabo de Horno con todas las implicaciones económicas, ambientales que eso tendría. La otra cosa es que quiero decirles que más allá de lo que se diga políticamente, nosotros estamos trabajando mano a mano con Panamá. Porque una cosa es lo que se dice en el discurso, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando con los especialistas ambientales, ingenieros, compartiendo experiencias con Panamá, porque si la región se desarrolla, gana Panamá, gana Nicaragua, incluso el propio presidente de Costa Rica decía el año pasado que si el canal de Nicaragua se hace, decía él, ahora ya se está haciendo, será un acicate para la inversión en Costa Rica, ¿verdad? O sea, esto beneficia a la región y va a generar más posibilidades. Que el aeropuerto de Panamá, como igual de Guatemala o Costa Rica, se modernice, es excelente. Eso no niega que hayan otros aeropuertos como ahora en Nicaragua se modernicen. Entonces, más bien tienen una perspectiva complementaria, eso hay que destacarlo. Claro, muchas empresas en el mundo quisieran que no tengan ninguna sola competencia, pero esa no es la realidad en el mundo, ni garantiza los mejores servicios. O sea, bueno, yo quiero ser el único que vende comida acá, yo quiero ser la única línea aérea, yo quiero ser... Esa no es la realidad en el mundo. Lo importante es que uno no sea a costa del otro, sino que realmente se complementen. Y esa es la perspectiva con la cual estamos trabajando Panamá y Nicaragua. Va a complementarse, uno va a tener capacidad en los barcos. Nosotros no pretendemos que el flujo de barcos de Nicaragua sea los que pueden pasar por Panamá, sino los grandes buques que no pueden pasar por Panamá. Entonces, desde esa perspectiva es complementario y como les digo, estamos cooperando. Estamos cooperando en la práctica. Incluso yo voy para Panamá la próxima semana, habrán panameños que van para Nicaragua. Estamos trabajando la mano porque nos interesa que vaya para adelante la región, pero es muy válida su inquietud desde esa perspectiva. Bueno, yo sé que es la última vez, yo quiero agradecerles. Nosotros estamos prestos, como les digo, esto no
tenemos la certeza que no es fácil, pero estamos convencidos que es posible, que va para adelante, que Nicaragua merece y que el mundo lo necesita. Y lógicamente España también es también una oportunidad para España. Bueno, primero, no solo porque se acorten los tiempos, las travesías, las emisiones de gases, sino porque también es una oportunidad para las empresas, para el turismo que estamos promoviendo a propósito de Fitur, ¿verdad? En este caso no solamente como Nicaragua, sino como Centroamérica, y lógicamente que para nosotros el papel de los medios de comunicación es vital, es importantísimo. Y como digo, en términos generales, sin discriminar ninguno, los que opinan en una dirección, los que tienen una posición crítica, es válido, porque estamos construyendo y estamos haciendo camino al andar. Lo que sí, como digo, queremos es que haya mejores condiciones para los nicaragüenses, para los españoles y para los ciudadanos del mundo, con una lógica económica, social, ambiental, pero sobre todo con una lógica humana que es la que nos mueve. Pues. Muchas gracias Casa de las Américas por acogernos. Muchas gracias, doctor, y el mayor éxito en este gran proyecto y lo mejor para Nicaragua.